Inciso A, la ley enseña lo que es el pecado. Romanos 3:20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es importante porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, Dios revela, Dios da a conocer su ley, la que llamamos nosotros ley de Moisés, porque fue Moisés el legislador de esa ley en ese pacto. Entonces, Dios da a conocer su ley con un propósito muy especial, ¿sí? Recordemos que esto aparece dentro de un contexto de pacto, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel de forma corporativa es el compañero de pacto de Dios, ¿sí? El pacto es entre dos, entre Dios y el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no es un compañero que está en las mismas circunstancias de Dios, sino que Dios es por naturaleza diferente al pueblo de Israel. Entonces la ley de Moisés o la ley de Dios, esta ley pone al hombre como si fuera la ley un espejo, pone al hombre frente a su incapacidad de ser un compañero de pacto fiel a Dios, leal a Dios. Vamos a ver reiteradamente cómo el pueblo de Israel transgrede, el pueblo de Israel quebranta la ley de Dios. El pueblo de Israel es incapaz de ser un compañero fiel a Dios. O en esta figura de Israel como la esposa de Dios, siempre termina siendo como adúltera, ¿verdad? Fornicando con otros pueblos, con otros dioses, etc. En ese sentido, la ley lo que hace es revela, da a conocer la incapacidad del hombre de servir a Dios, de amar a Dios, etc., de tener una relación con Dios correcta. Es decir, que la ley lo que hace es que pone al descubierto la naturaleza de pecado del hombre, la naturaleza de pecado que hay en el ser humano. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Demostrar que el ser humano era pecador. Muy bien, la ley crea el pecado. Pablo va a decir, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El hombre no puede saber lo que es pecado mientras éste no haya sido definido. El hombre no puede ser culpable hasta que no existe una ley que lo determine. La ley tanto ha definido como ha creado el pecado. Si no hubiera ley, no habría pecado. Esto es importante porque la ley lo que hace es descubrir la naturaleza de Dios y descubrir la naturaleza del hombre, contrastando uno con el otro. Dios no es egoísta como lo es el hombre. Dios no es injusto como lo es el hombre, etcétera y etcétera, ¿no? Por eso la ley va a ser siempre la antítesis por naturaleza del pueblo de Israel, y no solamente del pueblo de Israel, sino que de toda la especie y toda la raza humana, ¿sí? Dios se caracteriza por ser santo, precisamente por ser diferente en naturaleza al hombre. Y esto nos lleva a lo siguiente. La ley cumple con su propósito de descubrir el pecado, de descubrir la naturaleza del hombre, pero la ley es impotente frente al pecado. La ley solamente sirve como un espejo, ¿sí? Inciso A, la ley puede definir el pecado, pero no curarlo. Es como el médico que puede diagnosticar una enfermedad, pero carece para curarla o detectarla, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos 7:11. Inciso B, la ley al prohibir algo produce el deseo de pecar. La ley hace atractivo eso mismo que prohíbe, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, que la ley lo único que hace es ponernos frente a nuestra pecaminosidad, frente a nuestra naturaleza que es contraria y es diferente a la naturaleza de Dios, y solamente nos pone de manifiesto una cosa: necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque la ley demuestra que la relación con Dios es totalmente inalcanzable por naturaleza para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no está en igualdad de condiciones con Dios. Es decir, que la ley, al demostrar que el hombre está en pecado,
atestigua que el hombre necesita un intermediario para con Dios. Y